Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la obra de Cristo en la cruz. Muchos solamente hemos visto que Jesús fue a la cruz y dio su vida por nosotros en el Calvario. Pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz resolvió muchos problemas del hombre. El problema del pecado, de la naturaleza pecadora, el problema de la ley, el problema del yo. Y esta obra de Cristo ha traído beneficios para nosotros, la iglesia, para todo creyente, para todo hijo de Dios, que deberíamos conocer para poder disfrutarla, para poder realmente recibir todos esos beneficios que la obra de Cristo trajo para nosotros, su iglesia. El Evangelio es revelación. Dios nos quita un velo. Mucha gente no puede entender, comprender la realidad que hay en el Evangelio. Pero el Evangelio es revelación. No se trata de una información acerca de una persona en quien decidimos creer. El Evangelio es evidencia. Lo estamos viendo, lo estamos oyendo y lo estamos entendiendo. Eso es Evangelio. Y todo esto por la acción del Espíritu de Dios. Solamente el que ha pasado por la cruz puede realmente ver, oír, entender esta evidencia que hay en el Evangelio, esta realidad que hay en el Evangelio. No hay otra manera de que podamos conocer esta realidad si no somos engendrados por el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un hombre religioso de aquel tiempo, un hombre conocido por los judíos. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que hablaba acerca de Dios, enseñaba teología en aquel tiempo, pero no podía entender, no podía ver esta realidad existente del reino de los cielos. Solamente es pasando por la cruz. Sin la cruz le es puesto al hombre un velo que no puede entender esta realidad existente. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo hicimos de una forma individual. Después de la caída, el hombre estaba separado de Dios. El hombre fue sacado de esa gloria en la cual él estaba. Fue separado de Dios, fue separado del uno. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos coloca en su Hijo, nos coloca en el cuerpo de su Hijo. A partir de ese momento, nosotros ya no funcionamos de forma individual, porque hemos sido colocados en el cuerpo que es Cristo. Tú y yo, si hemos pasado por la cruz, Dios nos ha colocado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahí hemos sido puestos y ahora somos miembros de su cuerpo. Por eso es que Pablo en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Efesios dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En ese cuerpo que es Cristo ya no hay una individualidad, ya no está tu voluntad propia, porque hemos sido colocados en el uno, en el cuerpo de Cristo. Si antes habíamos venido a Cristo de una forma individual, ahora ya no funcionamos de forma individual. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo.
Y este cuerpo de Cristo tiene una mente. Por lo mismo que tiene una cabeza, tiene una mente. La cabeza es la que controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura, los 5 sentidos del ver, oír, hablar. Es la cabeza la que genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales a través de la corteza cerebral. Así como el cerebro controla todo nuestro cuerpo, de la misma manera, Cristo, a través de esta figura de cabeza, es la que controla el cuerpo, que es la iglesia. Él le da direccionalidad, Él le da la guía, Él le enseña el camino. El cuerpo no controla a la cabeza, es la cabeza la que controla el cuerpo. Por eso es que Pablo dice, y nosotros, le dice a la iglesia de Corintio, tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo es un estado de gobierno, es el que gobierna, el que controla el cuerpo. No es el cuerpo el que controla la cabeza. Si has venido a Cristo, Dios te ha colocado en un cuerpo, donde este cuerpo es gobernado por la cabeza, que es Cristo. Y uno se pregunta, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está mi vida si es que Cristo lo controla todo? Y si Cristo es el que ejerce un gobierno sobre el cuerpo, ¿dónde está mi vida? Y Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la carta de Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Si hemos sido colocados en el cuerpo, nosotros ya no tenemos voluntad propia. Es el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Es el gobierno de Cristo hacia su cuerpo, que es la iglesia. Uno puede decir, pero yo puedo tomar mis decisiones. Yo no le hago mal a nadie. Tenemos que entender que ya no es tu voluntad propia. Si has venido a Cristo, es el gobierno de Cristo sobre tu vida. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esta palabra yo tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, pensamiento, intelecto, nuestra voluntad. Entonces cuando Pablo está diciendo, ya no vivo yo, está diciendo, ya no es mi carácter, ya no es mi personalidad. Ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en nosotros. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Él es el que gobierna sobre el cuerpo. No somos nosotros. Por eso hemos dicho que ya no se trata de nuestra voluntad propia. Algunos pueden decir y que Dios anula nuestra personalidad. No, es que hemos sido integrados a una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Ahí hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Y nosotros funcionamos en razón de ese cuerpo. Funcionamos en razón de esta vida que está en este cuerpo y que el motor de esta vida es Cristo mismo. Cristo mismo en nosotros manifestándose. Es la vida de Cristo en nosotros. Ya no es nuestra vida. Por eso es que Pablo dijo que había
un misterio que estaba oculto desde siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado, y es Cristo en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros, es la vida de Cristo viviendo en nuestras vidas, habitando en nuestras vidas. Nosotros poseemos la vida de Dios en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo dirigiendo mi fe hacia el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros empezamos a tomar conocimiento de la vida del que nos posee, del que nos habita, recién ahí vamos a poder entender el valor de Él, el valor de quién está en nuestra vida. En Mateo capítulo 13, versículo 44, nos habla de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y luego lo esconde, y gozosamente va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire que este hombre encuentra un tesoro de mucho valor, y él luego lo esconde y vende todo lo que tiene. No dice algunas cosas que tiene, dice vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y él compra aquel campo porque sabe el valor que hay en ese campo. En ese campo hay un tesoro. Ese tesoro es Cristo, porque Pablo dice en el libro de Colosenses, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Cristo es el tesoro. Ahora este hombre, cuando haya este tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, hace una valoración entre el tesoro que es Cristo y lo que tiene. Hay muchas cosas que el hombre ha hecho de ellas una valoración para su vida. De repente es el dinero, de repente es tu profesión o todo lo que tú posees. Pero dice que entre Cristo y este valor que tú has puesto en tu vida, este hombre desestima todo ello porque hay un valor más grande, y este valor es Cristo. Por eso es que Pablo dice en la carta de Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire que este hombre, Pablo, era un hombre muy instruido, pero todo ese conocimiento que él tenía, él dice, aún estas cosas las estimo como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él hace también una valoración entre el conocimiento que él tiene y el tesoro, pues que es Cristo. Pablo dice que es Cristo mi mayor tesoro. Es la excelencia del conocimiento de Cristo. Él está haciendo realmente una valoración ahí entre el conocimiento que él poseía de las leyes judaicas. Era un hombre realmente muy instruido. Entre todo ese conocimiento que tenía Pablo y el valor de Cristo, él escoge a Cristo. Él escoge y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Importante. Solamente algunos están viendo una cruz y sin valor, ¿no? El valor de la cruz, realmente, si conocemos, vamos a darnos cuenta de
que hay muchos beneficios que ha traído el sacrificio de Cristo para nosotros, la Iglesia. Debemos hacer una valoración entre lo infinito del tesoro de Cristo y los valores que nosotros tenemos. Por eso es que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Ahí está nuestro valor. Si entre un valor que es temporal, terrenal, y hay un valor espiritual que es eterno. O sea, nosotros debemos escoger qué tipo de valores queremos tener. Y en este caso, este hombre que vio un tesoro en el campo, él validó este tesoro como algo superior, como algo eterno, como algo de mucha trascendencia a un valor humano, a un valor temporal, terrenal. Cuando nosotros pasamos por la cruz, reconociendo a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, Dios puso en nosotros su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo vino con un propósito, a morar a nuestras vidas. Vino para formar en nosotros a Cristo. ¿Cómo? ¿Es que acaso no tenemos a Cristo en nuestra vida? Sí, Cristo está en nuestra vida. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu está Cristo. Cristo en nosotros. Todo el mensaje apostólico habla de Cristo en nosotros. Pero nuestra parte almática necesita tomar conocimiento de ello. Es ahí donde se tiene que formar Cristo. Porque en nuestra parte almática, donde están nuestras emociones, donde está nuestro intelecto, donde está nuestra voluntad, a veces esa parte almática gobierna nuestra vida. En nuestra parte almática se encuentran nuestras emociones, sentimientos. Ahí está tu mal humor, tu carácter, la tristeza, el miedo. Y a veces eso es lo que gobierna nuestra vida, cuando lo que debe gobernar sobre nuestra vida es nuestro espíritu. Y cuando hay un gobierno del espíritu en nuestra vida, recién el hombre haya ese equilibrio en su vida, porque es el gobierno de Dios. Cuando hay un gobierno del espíritu en tu vida, en esa parte almática, lo que vas a ver es que se va a manifestar en tu vida es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo ello se va a manifestar en tu vida cuando hay un gobierno del espíritu. Pero si hay un gobierno de tu alma, la Escritura dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces uno necesita ser o bien gobernado por el espíritu o gobernado por nuestra alma o nuestra carne, como habla Pablo. De nosotros depende la vida o la muerte. Pero el que está en Cristo, debemos entender también que todo aquel que está en Cristo, su vida ha muerto. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros. Es el gobierno de Dios sobre nuestra vida. O cuando Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, Colosenses 3:3. Ya no se trata de nuestra vida, se trata de la vida de Él en nosotros. Ahora, para que se manifieste esta vida de Dios, para que se manifieste Dios que está en nosotros, para que se manifieste esta vida, es importante que podamos tener primero la mente de Cristo, esta mente de Cristo que es el gobierno sobre nuestro cuerpo. Este gobierno se pueda expresar a través de nuestra vida, es importante tomar conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocimiento de la obra de Cristo. En la medida que vayamos conociendo mucho más y más respecto a la obra de Cristo, empezaremos realmente a valorar, empezaremos realmente a enamorarnos de Cristo. Y lo que va a ocurrir en esa misma medida de toma de conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esa misma medida empezará a manifestarse esa vida de Cristo a través de nuestra vida. Ahora lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestra carne, para que esa vida de Cristo se manifieste en nosotros. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, y ya no por tu carne. Cuando estoy hablando de carne, estoy hablando también de la parte almática. La parte almática y el cuerpo tienen que ver con nuestra alma. Ahora, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestra carne, tenemos que tomar el conocimiento de Cristo. Por eso es que Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando tenemos la palabra de Cristo morando en nuestras vidas, recién ahí la vida de Cristo será manifestada. No es un asunto de decir, sí, Señor, te pido que tú manifiestes esta vida en mi vida. Sí, pedirle esto al Señor, pero lo pedimos tomando conocimiento de Cristo Jesús, tomando conocimiento de su palabra, tomando conocimiento de la palabra de Cristo, porque Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Es la palabra de Cristo. ¿Por qué la palabra de Cristo? Cuando Cristo estuvo aquí ejerciendo su ministerio, Jesús mismo dijo, mas cuando el Consolador venga, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Y en el siguiente capítulo de Juan 16:14 dice, y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es manifestar, comunicar la obra de Cristo. Esa es la función del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar otra cosa que no sea la obra de Cristo. El Espíritu Santo siempre dará testimonio acerca de Cristo, acerca de la obra de Cristo. El Espíritu Santo siempre va a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Esa es la función que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cuando uno le dice al Señor, dame fuerzas, dame fortaleza, no se trata de tus fuerzas, porque si el Señor te diera esas fuerzas, si Dios te diera esa fuerza, esa fortaleza, la obra sería tuya. O sea, el Espíritu Santo no nos da fuerza. Lo que hace el Espíritu de Dios nos debilita. ¿Cómo es eso? En las cartas a los Corintios, Dios dijo, bástate mi gracia, le dice a Pablo, porque mi poder, el poder de Cristo, se manifiesta en nuestra debilidad. O sea, cuando somos débiles, cuando nos negamos a nosotros, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y solamente de esa manera podemos expresar la vida de Cristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pablo expresó esta negación cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo se veía en la cruz. Él se veía en esa cruz crucificado, muerto hemos dicho, a su voluntad propia. Y cuando hacemos esto, hermanos, recién la vida de Dios empezará a manifestarse en cada uno de nosotros. Es la vida de Él en nosotros, no es nuestra vida ya, es la vida de Cristo.
Por eso decimos que el Espíritu no nos da fuerza, sino que nos debilita para que el poder de Dios sea expresado, sea manifestado y perfeccionado en nuestra debilidad. Necesitamos considerar que estamos muertos y que ahora Cristo vive en nosotros. Considerar cuando Cristo fue a morir ahí en la cruz, también fue nuestra propia muerte. Algunos se han bajado de esa cruz porque ellos son los que gobiernan su vida. Nosotros tenemos que estar en esa cruz las 24 horas del día. Por eso es que Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Con eso Pablo sintetiza su vida de relación con Dios. Le dice, en ti vivo, me muevo y soy. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que hemos podido conocer un poco más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Dios venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Te agradezco por tu sacrificio, por haberme expresado tu amor, por haber perdonado mis pecados. Te recibo en mi corazón, Señor. Bendigo tu presencia en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender su palabra, donde puedas ser edificado en la gracia y en el conocimiento de Él. Él lo va a hacer. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Tienes un problema de salud. El sacrificio de Cristo en la cruz también fue para proveernos la salud. Ahí nosotros fuimos suministrados en salud. Él te dio ya la salud. Lo único que tienes que hacer es no golpearte el pecho. Lo único que tienes que hacer es solamente creerlo y tomarlo por un acto de fe. La fe es como un instrumento que te permite entrar a este ámbito espiritual y decir, esto es mío, y tomarlo. Solamente por un acto de fe. No tienes que evaluarte a ti mismo. El único que fue evaluado fue su Hijo Jesucristo y nosotros hemos sido colocados en Él. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es tomar lo que Cristo Jesús ganó en la cruz por nosotros. Y una de las cosas que Él ganó para nosotros fue nuestra salud. Voy a orar estos momentos por tu salud y solamente tú ahí donde te encuentres y recibo mi salud. Lo tomo ahora en el nombre de Jesús. Eso es lo único que tienes que hacer. Tomo esta sanidad que Cristo Jesús ganó por mí en la cruz, lo tomo ahora para mi vida. Señor Papá, te pido estos momentos por los que tienen problemas de salud en sus riñones, su hígado, su vesícula, sus páncreas, sus huesos, sus funciones cerebrales, en la visión, en la audición. Aquellos que han tenido problemas de hemiplegias, paraplegias. Señor, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad. Por la llaga de Cristo declaramos lo que tú has ganado para nosotros, Señor, la sanidad. Y ahora lo tomo. Ti, ahí donde estás, tomo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Algunos tienen problemas en sus defensas, en sus pulmones. Y declaramos la sanidad completa. Y te agradecemos, Señor, por la sanidad que tú has provisto para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por todo. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenos días con todos. Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.